por varios lados con la lupa, digamos, y vamos a analizar todos los puntos fundamentales del diseño del pistón y además de eso las características correspondientes. Está dividido el diseño en 5 etapas: la cinemática del conjunto, que es el grupo, digamos, de pistón, biela, cigüeñal, block, digamos; la generación del CAD, que es el sistema de diseño; el estudio de tensiones y deformaciones; y la generación de la matriz para la forja, digamos. Hacemos una cosa bastante genérica, digamos, para hablar del diseño completo del pistón. Vamos a empezar, digamos, la primera información. Empezamos. Para el diseño del pistón tenemos que saber, entre las variables, y las vamos a poner todas las que podemos, la relación de compresión, porque de eso va a depender la forma que tiene y por ende la forma de la matriz del pistón, digamos, ¿cierto? Dependiendo de la altura, la forma de la cabeza. Bueno, ahí hay un ejemplo bastante sencillo que siempre me dijo, explíquenle, porque hay gente que no sabe. Bueno, esta es una idea de la fórmula para sacar la relación de compresión que pienso que la mayoría de ustedes la conoce sin problema. Pasamos a lo que sigue. Ahí empezamos a otro tipo de consideraciones. Como tenemos que diseñar el pistón, tenemos que diseñar, digamos, la forma completa. En este caso tomamos la distancia entre centros de las válvulas de escape y las válvulas de admisión. En caso de una o dos válvulas, o serían solamente las dos. Ese sería un punto fundamental, porque el pistón tiene que tener una fresadura y la fresadura tiene que estar orientada con precisión con respecto a la tapa de cilindro. Este es el primer ejemplo: tomar una medida del entrecentros de las dos válvulas, de las cuatro, mejor dicho, de los dos conjuntos de válvulas. El otro punto sería medir la parte del ángulo de las válvulas, tanto la de admisión como el escape. En muchos casos es igual el ángulo, en otros casos difiere, digamos. Bueno, en este caso medir para cada caso en particular, porque depende también el pistón del plano ese, digamos, la forma interior. Entonces medimos el ángulo de cada una de ellas. Estos ejemplos son algo así como la rutina de nuestro chequeo previo al diseño del pistón, o sea, qué medimos para poder diseñar el pistón. Este es otro punto que lo denominaría bastante importante, que sería cuando tenemos que hacer el pistón. Voy a agarrar un segundito. La fresadura tiene que estar orientada, digamos, bajo. Perdón. La inclinación, digamos, de este plano tiene que corresponder a la parte perpendicular de la inclinación de la válvula, y este diámetro tiene que ver con respecto a la guía de válvula, digamos, en una posición. Pero, ¿cómo sabemos cuál es ese eje en realidad para lograrlo con precisión? Entonces, en este caso las dos válvulas tienen la misma inclinación, y lo que hicimos es prolongar a que se unan los dos ángulos, digamos, en el plano del perno, digamos, ¿cierto? Entonces, el perno sabemos que tiene un offset o una simetría, el punto de contacto de estos dos ángulos, del centro tanto hacia un costado, digamos. ¿Para qué nos sirve eso? Cuando nosotros vamos a mecanizar el pistón acá, digamos, el centro está corrido tanto con respecto al eje del perno. Entonces, seteamos en la máquina el perno que sobresale del pistón, tocamos acá y acá, y sabemos que la fresadura, el centro del fresado está corrido, un ejemplo, 2 décimas hacia un costado. Venimos por acá y fresamos el alojamiento basándonos sobre este centro.
No sé si más o menos está claro. O sea, ¿por qué tomarlo de ese lugar y no de otro lugar? Porque de repente en algunos casos miden cuánto hay la distancia de acá a acá sobre un plano inclinado, un montón de cosas que no son precisas, digamos. En cambio acá sí lo es, porque como el plano es redondo y como sabemos que este eje se corre del eje verdadero X cantidad de décimas, digamos, o centésimas, o no, digamos, entonces inclinamos el pistón, en la máquina esto va a quedar plano porque lo ponemos en inclinación correspondiente, digamos, a la que tiene la válvula, y sobre la misma máquina seteamos de un lado y del otro sería el eje cero de este, y después le sumamos las décimas que tiene con respecto al offset o al desplazamiento correspondiente. Esa es la forma tanto de una válvula como de la otra. En este caso convergen en un punto, pero puede ser que esta válvula tenga otro ángulo y converjan en otro punto. Bueno, en este caso el offset será diferente. El centro lo tomo del punto de la proyección de este ángulo y en la otra de la proyección del otro ángulo, sea para la admisión o para el escape. Digamos. Esa es la forma de fresar las válvulas para no equivocarse para nada, digamos. Después más adelante podemos hablar del dispositivo usado para poder hacerlo, que es bastante sencillo, no es nada complejo para poder hacerlo. Ese es un punto. En este caso, lo que estamos haciendo es medir, digamos, la proyección de este punto, y lo que medimos en realidad es el desplazamiento. ¿A qué nos referimos a eso? Digamos, eso es lo que es importante. Hasta ahora medimos la distancia entre el centro de las válvulas y medimos la inclinación. Pero en muchísimas tapas que ustedes van a ver, no convergen en un centro, digamos, las válvulas, o por lo menos no está centrada la tapa con respecto al eje del cilindro. Entonces, una de las formas es saber cuánto está desplazado el eje, digamos, de las válvulas con respecto al cilindro. Medimos el desplazamiento, que es este punto, ¿cierto? Para tener una idea de dónde va a ir la fresadura también, porque la válvula tiene una inclinación determinada, sin ningún tipo de problema, una entrecentro determinada, pero si la tapa está corrida hacia un lado y hacia el otro, no sabemos dónde va a parar la fresadura. Había un ejemplo de Claudio de la tapa corrida, no me acuerdo. No lo tenemos. Pues sí. Bueno, en este caso, digamos, mismo por un problema flujométrico, la tapa de cilindro, la doble emisión es más grande que la de escape y de repente corren la tapa de fábrica ya, ¿no es cierto? Algún par de milímetros o 1 milímetro corrida hacia un costado, no están exactamente centradas, digamos, con respecto al eje del cilindro. Son alternativas para tener en cuenta porque de eso depende la fresadura que vamos a hacer en el pistón, de la posición de la tapa de cilindro. Seguimos. Ahora hay que definir la ley del movimiento de la válvula, apertura de las válvulas en el momento de interferencia con el pistón. Acá hay un ejemplo, las válvulas abiertas, digamos, en la parte más comprometida. Tenemos un ejemplo de la cinemática. No se ve muy bien. ¿Habrá alguna forma de que se vea mejor? Tampoco. Apagar las luces. O apagar alguna luz para que se pueda ver. No sé dónde se apaga. ¿Hay alguien que nos podrá ayudar? ¿Sabes? ¿Eh? Vamos con la otra imagen, por favor. Vamos con la otra. No esta, la otra, la anterior. A ver. La cinemática que sacamos de la filmación estoy buscando. Esta no es.
Esta sí es. Bueno, ahora está borrada, digamos, como estaría fuera de foco, pero bueno, se va a ver lo que buscamos. Eso sí está hecho con el software nuestro, filmado de la computadora, pero bueno, hay alguna, digamos, distorsión. Esperemos que lo puedan ver. Ahí vemos exactamente cómo es, digamos, el funcionamiento del motor, con una precisión muy grande, porque bueno, podemos medir una calidad muy pero muy precisa sin ningún problema. En una palabra, de esa forma podemos saber exactamente cuál es la forma que tiene el pistón interior, porque tenemos que diseñarlo, ¿no es cierto? Sabemos de esa manera hasta dónde tiene que profundizar el espacio que le hacemos en la fresadura, también, digamos, porque lo podemos ver. Muchos dirán, bueno, pero yo lo pongo en el motor y le pongo plastilina, que es lo que se debe hacer como control, y puedo sacarlo igual, esto, ningún problema. Pero ocurre que yo lo tengo que diseñar al motor. Y el pistón lo tengo que diseñar y son un montón de variables, o sea, cuánto va a estar abierta la leva, digamos. Entonces yo hice acá virtualmente un motor con la leva funcionando, con los balancines, con todo en orden, con la ley de movimiento perfecta con respecto a la sincronización del cigüeñal, sin distorsiones, hablando digamos, de décimas de micrón, digamos, si quisiera, vamos a ver, es la precisión de que estamos viendo. Perfectamente bien todo puesto ahí. Entonces ahí podemos saber exactamente los espacios y hasta dónde llegar con cada una de esas cosas. Si no se tiene, digamos, obviamente habría que agarrar un pistón, fresarlo, ponerlo en el motor, poner plastilina y medir la plastilina después. No es mala idea, digamos, es algo que se lo aconsejo como chequeo siempre, cuando van a armar un motor. No cometan el error de medir el motor y ver cuánto tiene la válvula en el punto muerto superior, porque la válvula es más rápida que el pistón. Digamos, el pistón está en un periodo donde está casi en un punto muerto, digamos, y la válvula abre a mucha velocidad, entonces 8, 10, 12 grados después del punto muerto superior le pasa mucho más cerca que en el punto muerto superior. Por eso la plastilina no es mala idea, habría que limpiar bien el pistón con tolueno, tricloretileno, algo que no tenga grasitud, ponerle, digamos, a los lugares donde se me escapó el pistón ahora. A estos lugares que está acá, llenarlos con plastilina, ambos, y a las válvulas mojarlas con un poquito de aceite para que asegurarse que la plastilina no me la pegue del pistón. Entonces le damos un par de vueltas ahí y después de darle un par de vueltas lo cortamos con algo, con un tipo de gilet, digamos, algo así, y medimos, digamos, el espacio que queda entre el pistón y el apoyo de la válvula, digamos, donde apoyo. Esa es una estrategia que se la recomiendo como norma cuando armen un motor, porque de esa manera van a saber exactamente, no solamente cuánto queda el espesor entre la válvula, sino que en muchos casos toca, bueno, se me dejan quieto, si no me borro. Ah, es así. Le apunto con este y sale para el otro lado. Y si no, no solamente en este plano, sino en esta guía, que de repente, si por alguna razón se hizo la cabeza y hay algún error, la válvula puede pasar muy cerca de ese lugar. Entonces, si se pone plastilina, se corta todo, se ve en el perfil exactamente cuánto queda de luz en el apoyo y cuánto queda de luz lateral. Ese es un ejemplo que te diría que como norma lo usen siempre, digamos. O sea, pasarle la plastilina es una cosa que es muy buen resultado. Sin ninguna duda no se van a equivocar. De cualquier manera, hay un montón de interrogantes. En una palabra, las levas, cuando yo diseño este motor, yo no sé exactamente el punto que van a tener. Del punto ese va a variar la altura en el punto muerto superior, digamos, sin duda, porque si la pongo más avanzada o más atrasada, son incógnitas que hay que develarla después del desarrollo. Pero el pistón lo preveo, digamos, con un margen para, digamos, si tengo que darle algo más, se lo doy. En una palabra, esta ley de movimiento de la válvula está considerada en la condición más límite, o sea, donde más apertura puede llegar a tener, teniendo en cuenta los puntos de la leva donde esté más comprometido. Y después si me queda con un poquito más, quedará con un poquitito más de espesor el pistón. De cualquier manera, digamos, sabemos más o menos por dónde tiene que andar el motor, pero bueno, antes tengo que hacerlo, no tengo el motor, digamos, hay que hacer todo virtualmente, digamos. Estos son los caminos preliminares a la parte del diseño. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Definir la ley de movimiento de apertura, sí, está bien.
Volví atrás, no lo habíamos visto, estábamos contigo, perdón. Dice acá definir la ley de movimiento de la válvula, apertura de las válvulas en el momento de interferencia del pistón. Bueno, hay que definir no solamente la ley de movimiento de la válvula, que sería la forma que tiene, digamos, el movimiento de la válvula, sino el punto, digamos, ¿no? O sea, en qué punto va a estar. Siempre consideramos los puntos límites para por tener margen para probar el motor y que nos toque la válvula después, ¿no es cierto? Entonces le damos más espacio, después para sacarle tenemos posibilidad que el pistón no tenga el espesor correspondiente. Bueno, eso ya está visto, digamos, ¿no? La distancia del centro del perno a la cabeza. En la charla anterior, que dimos una idea de más o menos cuánto tiene que ser, está considerado esa distancia para un pistón de 3 aros. Ahora vamos a ir más finito y vamos a hacer un pistón de 2 aros, y la distancia que yo les recomendaría como mínima que pueden usar entre el eje del perno y la cabeza para 2 aros de hecho, este es un pistón de 3 aros, está mal el ejemplo. Para el aro de compresión y el ventilado, cuando usen solamente 2 aros, es de 26 milímetros, o sea, no podría tener menos distancia de eso sin que se rompa fácilmente, digamos. Esa sería la distancia ideal. O sea, me refiero del eje del perno a la cabeza, estoy hablando la mínima, ¿eh? Debajo de esa es muy riesgoso. Debajo de esa se rompe el pistón en esta línea. Es más o menos la idea. Y se rompe porque no tiene el cuerpo suficiente para aguantar, digamos, porque ya lo vamos a ver más adelante cuál es el fenómeno. O sea, la carga de la presión se produce sobre esta superficie, la biela está inclinada, apoya sobre este lugar, y esta parte del eje para acá que queda en voladizo. Entonces la carga que recibe es tan grande, pivotea sobre este lugar y termina rompiéndose en la línea del perno. Es por el problema de fatiga generada por la presión, que sí es uniforme, pero no es uniforme en lo que recibe el pistón, porque de un lado está apoyado en el cilindro y del otro lado queda en voladizo, como un balcón, digamos. Entonces ahí genera una carga y un momento, digamos, una palanca que hace trabajar mucho sobre el eje este. Si la distancia esta es corta, no tiene suficiente rigidez y se rompe, digamos. Mínimo serían 26 milímetros, no podría bajar de ahí. Para 2 aros, para 3 aros, lo habíamos visto la vez pasada, hay una fórmula inclusive para sacarlo. ¿Seguimos? ¿No hay problema? Está todo bien. Bien. Bueno, acá vamos a un ejemplo de las cosas que tendríamos en cuenta. Depende de la relación de largo biela recorrido y de la distancia entre el centro de bancada hacia el plano del apoyo de la tapa, y me refiero del centro de la bancada al plano del apoyo de la tapa, después de ver el recorrido y el largo de la biela y el mínimo del pistón, evaluaríamos si todo eso entra, digamos, en esas condiciones. Si por alguna razón eso no entraría en el motor, nos vemos obligados, como en este caso, a suplementar, digamos, la parte superior del bloque, digamos, con una plancha y encamisarlo para poder usar la biela correspondiente. Si los factores son muy pobres, digamos, porque por 1 milímetro no me daría, digamos, entonces puedo poner una biela 1 milímetro más corta, porque bajar 1 milímetro en el largo de la biela no es una cosa tan grave como para poder tener que usar una plancha, digamos, hacer todo este operativo. Pero de cualquier manera, si lo vemos en la obligación, vamos a tener que hacerla, digamos. En una palabra, vamos a hacer todo este estudio con el largo de la biela que ya habíamos hablado en su momento, digamos, con el largo mínimo, la distancia mínima del pistón, que también se los acabo de decir, y en virtud de eso arrancamos para poder ver qué analizamos del motor. Bueno, acá hay un ejemplo más o menos de lo que vamos a ver después. Estudiamos con nuestro programa la posición del perno con respecto a la falda del pistón para lograr equilibrar las cargas A y B. A y B son acá FA, FB. O sea, tenemos en cuenta de la falda la parte superior y la parte inferior, ¿cierto?
Ahí en esos lugares nos vamos a sentar con el programa para ver que las cargas esas sean correspondientes, o sea, que no haya una distorsión entre ellas, ¿no es cierto? Eso es lo vamos a ver después, y acá hay una explicación de qué estamos viendo. Ver el desplazamiento del perno, desplazamiento del cigüeñal, baricentro del pistón, largo de la vila. O sea, eso lo vamos a ver después. O sea, en este otro preliminar que vamos a ver ahora, vamos a estudiar todo este tipo de problemas que tiene, digamos, ¿cierto? Estos son, digamos, los dos baricentros, en I y en Z, digamos, ¿cierto? El baricentro es la distancia, es el eje de equilibrio en un sentido y en otro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? El pistón puede pesar más de un costado que del otro. En ese caso, si el pistón pesa más de un lado que del otro, en este eje, digamos, lo que estaría generando es un problema, digamos, que cuando el pistón va hacia arriba, digamos, si cambia de sentido, digamos, la carga es tan grande, digamos, que genera un desequilibrio y lo vuelca al pistón, lo cual tiene que estar tenido en cuenta para ver qué es lo que hace en el programa que vamos a ver ahora. Y en el otro sentido, digamos, el baricentro en este otro sentido, digamos, ¿qué hace? Hace de que, mejor dicho, transversal, hace de que el pistón tenga un momento mayor, si nos vamos para arriba con el baricentro, y genere un esfuerzo mayor para volcarlo hacia un lado y hacia el otro también, digamos. Entonces, ahí nos ponemos a estudiar de las cosas que son estudiables, digamos, sin lugar a ninguna duda, para llegar a un resultado. Este es un preliminar, que hay un montón de cosas más, no quisiera complicarle tanto. Ponemos el baricentro de la biela, ponemos la masa, digamos, de la carga de la biela con respecto a la carga del cilindro, y un montón de cosas más que ya son finitos, digamos, que yo no creo que valga la pena complicarle tanto. Quiero que se lleven ideas más fáciles, porque si metemos toda la ensalada que nos llevó 4 años descubrir, muy difícil que vayan a llevar muchas cosas válidas. Vamos al programa, si querés, ¿no? Ya viene. Este programa no fue sacado de ningún lugar, fue elaborado por nosotros durante bastante tiempo, porque es bastante complejo. Desgraciadamente vamos a hacer algunos ejemplos. Muchas cosas no puedo hacerlas porque, digamos, esto está hecho con una computadora en red con la otra que sí puede calcular un montón de cosas que acá no puedo calcular. Entonces, venimos con los datos de la otra, se lo ponemos a este programa y vemos los resultados. De cualquier manera, algunas cosas sí vamos a poder ver acá. Acá tenemos más o menos la idea de lo que vamos a poder hacer con este programa y analizarlo. El radio no está en el lugar, me parece que no está tapando, ¿puede ser acá arriba algo? No, está bien. El radio sería la mitad del recorrido, ¿cierto? En este caso 45, el motor tiene 90 de carrera. El perno, si está desplazado, el delta correspondiente. El desplazamiento del perno sería, ahora está en el centro, esto, si es hacia un lado y hacia el otro, que veo que ustedes vienen. ¿Podemos levantarlo un cachito más para que se vea, digamos, el eje, cómo está desplazado? No, se ve ahí, ahí lo vemos. Ahí que vemos, este sería el eje del cigüeñal, y acá muestra el desplazamiento, digamos, que tiene el perno, ¿no? O sea, el pistón tiene una simetría, digamos, es más ancho de un lado que el otro, que ustedes lo verán en muchos motores normales, la mayoría son con el perno desplazado. Después, el otro, digamos, este sería el delta del pistón y este sería el del eje del cigüeñal. Acá tenemos otro desplazamiento, que hay muchos motores que vienen con el eje del cigüeñal, no al centro del eje del cilindro, desplazado. Este último modelo tiene 10 milímetros de desplazamiento del cigüeñal. O sea, bastante importante. Pero hay motores antiguos que ya son así, no es mala idea. Después, A y B es lo que hablamos hoy. Vamos a ver los valores de carga que tenemos en A y los valores de carga que tenemos en B, que son los dos puntos de apoyo límite de la carga, el inferior y el superior, ¿cierto?
Después acá tenemos los baricentros en los dos ejes, en el X y en el Y, digamos, que serían estos dos, el Y y el X. Después vamos a ver el radio del perno, que vendría a ser sería la mitad de diámetro, ¿no es cierto? En este caso teníamos 18 milímetros. La masa del pistón, que son de 250 gramos. La masa de la biela, que era de 500 gramos. La masa del perno, de 58 gramos. La distancia entre el eje del cigüeñal y la parte superior del bloque, que es lo que vimos antes, digamos. El momento de inercia de la biela, que en este caso no les voy a complicar la vida, no lo vamos a poner. El mu es denominado la fuerza, digamos, que genera la fricción del perno, digamos, que tiende a volcar el pistón, digamos, en un sentido y en el otro, también está tenido en cuenta. De ahí en adelante vamos a empezar a ver resultados. Este es el ejemplo de un motor creo que fue a ver, déjame ver, diámetro 84. Sí, es el último motor del Astra que hicimos, que quedó acá en el programa, digamos, ¿cierto? Tenemos el valor de carga que genera la biela contra el total ahora, contra la falda del pistón, es de 497 kilos. No es poca cosa, digamos, o sea, en este caso. Ahora, la distribución que tenemos ahora, en este caso dio que FA, que sería esto, y FB, que sería esta otra parte, son exactamente simétricas. 248, 248. El pistón está diseñado teniendo en cuenta los baricentros, todo lo que vimos anteriormente, y logramos este equilibrio que ahí quedó. Digamos, quedó en valores que son muy parecidos, pero bueno, no nada que ver. Depende de cada pistón, de cada motor, esos valores varían en la distancia con respecto al eje del perno. Pero podemos ver, además de eso, acá lo vemos, el total de 497 y la perfecta distribución que tenemos los mismos valores de carga de acá y de acá, tenemos una falda que es muy chiquita, digamos, y el pistón así todo nunca toca la cabeza contra el cilindro porque está bien diseñado esto. Cuando ocurre eso es porque hay algo mal, digamos, algo de este diseño está mal hecho, digamos. Podemos ir a la gráfica. Después de esto, queremos ver, porque estos son los valores máximos. Acá tenemos que están superpuestas la verde y la roja. No sé, el área del gráfico, hay algo... la verde y la roja, digamos, están superpuestas y serían A y B. En todo caso, el pistón está apoyado perfectamente bien en las dos, la superior e inferior. La distribución es perfecta, digamos, después de un trabajito de buscar la vuelta con todo esto. La otra curva que vemos acá es la suma de las dos, digamos, acá está dividida y esta es la suma de las dos. Acá vemos los valores máximos, digamos, de esfuerzo que es lo que tienen contra el cilindro, que es el momento de la expansión, después, digamos, que ya lo hemos visto eso. Y bueno, este es el promedio de los dos valores del pistón, que es justamente la expansión. El resto son inerciales, toda esta curva que vemos acá es inercial. Ahora vamos a ver el programa anteriormente, digamos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a empezar a jugar con algunas alternativas. ¿Qué se nos ocurriría a ustedes variar acá para ver si podemos mejorar algo? ¿Qué tocaríamos? Vamos a un ejemplo. Queremos tener menos carga lateral en el pistón. ¿Qué deberíamos hacer? No tengan miedo, ¿eh? Sí. Trabajar con el largo de la biela. ¿Qué haríamos con el largo? Y tendría que ser más larga para que... Muy bien. Está muy bien. Vamos a hacer este ejemplo ahora. Vamos a cambiar eso. De 155, vamos a ir a 160. Dar 5 milímetros más a la biela. Y acá teníamos ¿cuánto? 4,97. ¿Verdad? Bueno, ahora vamos a ver con el nuevo largo de la biela cuánto baja. Bajó a 4,82. Evidentemente ese era el secreto, o sea, era el camino, poner una biela más larga, digamos. Pero si ponemos una biela más larga, ya hablamos anteriormente qué pasa con el tema volumétrico, digamos, ¿cierto? Para la parte mecánica, vamos bien. Para la parte volumétrica, no vamos bien, digamos. Esta es una de las variables. Vamos a ir jugando. ¿Qué otra cosa se le ocurriría? Volver otra vez al valor anterior. 4,97, listo. ¿Qué otra cosa tendríamos que hacer? O sea, ¿qué se le ocurriría
tocar el pistón, digamos, en la posición del perno con respecto al cilindro o lo que sea, desplazar el perno. ¿Para qué lado lo quisiera desplazar? O sea, lo pondrías hacia, como está desplazado este. ¿Ves que está desplazado del eje del perno? Está desplazado. No, en este caso está cero, quiero decir, este está el ejemplo. Bueno, vamos a ponerle un valor de que quieras, Pero nada, ese ponerle... ¿De cuánto lo desplazaríamos? Medio milímetro. Medio milímetro. Ponerle medio milímetro de desplazamiento. 0,5, ahí está. Bueno, vamos a ver qué pasó ahora. El valor total no varía. ¿O sí? ¿Ya está integrado el valor? No. Perdóname. Tocaste el... Está mal. Borrá eso, está mal. Fíjate donde dice delta. Ese es lo que tenés que mover. Ese. Tiene que variar. 0,5. De 4,97 vamos a 480. ¿No es cierto? Ahí varió con el perno. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver ahora, digamos, fíjate que estábamos distribuida la carga, acá y acá. Fíjate dónde fuimos a parar, ¿ves? FA y FB. Claro. Vamos ahora a ver la gráfica. Mira lo que pasa. Estaban juntas, ¿ves? No están más juntas. ¿Por qué motivo? Porque cuando el perno no está en el eje del pistón, digamos, la presión de la expansión lo vuelca para el lado que quieras. O sea, no vas a ver nunca en tu vida un motor de carrera que tenga el perno que no sea centrado. Sería una locura. Sería algo que no sirve, digamos, esa es la realidad. Pero lo estamos viendo ahora, porque esto es así, no hay vuelta de hoja. Esto lo puedo mostrar sin ningún problema. Y siendo el perno desplazado, cuanto más arriba lleve el perno, se igualaría más por lo que simula ahí. No, más arriba del perno diría si la biela más larga únicamente. Porque ya el pistón ya tiene una tolerancia mínima con respecto a la cabeza. Si la biela más larga, sí, como dijo el señor, mejoramos la carga lateral. Pero mejoramos la carga lateral con otras variables más. Quiero que piensen un cachito, porque traje esto que es un lindo chiche para poder analizarlo. ¿Cómo? Bajando el perno un poquito con respecto a la cabeza. No, o sea, digamos, vamos por parte. El perno, con respecto a la cabeza, tiene que tener 26 milímetros, que es la medida mínima. Donde toquemos eso, es todo pérdida, porque si le ponemos el perno más abajo, el pistón va a ser más pesado. ¿No es cierto? No vale la pena, no sé si está claro. Estamos en un mínimo que es ese. Eso no lo podemos tocar. En tal caso, podemos tocarle el largo de la biela, podemos hacer un montón de cosas. El pistón es una constante, ya está ahí, menos no puede ser. O sea, variedad del recorrido. O sea, bueno, de acuerdo, de cualquier manera, vamos a este ejemplo. Ahora tenemos un ejemplo determinado, que es ese. Si tenemos que ir a ese lugar, tenemos que hablar de otra naturaleza, digamos, ¿cierto? Porque digamos, vos, de repente el diámetro de la carrera lo haces para las características del motor. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué harías en este motor? Poner un cigüeñal más corto seguramente para que eso no tenga problemas. ¿No es cierto? Eso sería mejor. Variaría la carga, pero resulta que el motor, en este caso el TC2000, se corta 8.300 vueltas y el motor más corto es para girar más régimen y no lo puedo usar. Entonces, vamos a hablar sin tocar eso, digamos, ¿cierto? Porque depende de otras cosas, no depende de esto. Vamos a hablar exclusivamente con el ejemplo con todas las cosas que podemos tocar que no dependan de otras cosas, que dependan de la propia naturaleza de lo que estamos viendo. Ahí está. Eso sí, ahora lo vemos. Sí, se desplaza un cigüeñal. Vamos a ver el ejemplo. Ahora lo que queremos ver es donde dice eje cigüeñal de desplazamiento S. Acuérdense que teníamos 4,97 acá, Y desplazarlo hacia el lado para que la biela quede más derecha, que es lo que le va a gustar. Vamos a ayudarlo acá al amigo, porque dijo desplazarlo, pero para que el lado sea peor, mejor. Porque la idea que tuvo está bien.
Dale 5 milímetros por lo menos. Acá, el Toyota tiene 10. El original que vas a comprar por acá tiene 10 milímetros de desplazado. Digo, con el motor ese que estuvimos haciendo, iba a correr este año. Así que lo conozco bien. 10 milímetros fuera de centro, sí, sí. No, no es bastante. Digo, el otro tiene el doble. No estoy echando un ejemplo muy grande. Fíjese, bajamos de 4.97 a 3.32. Bajamos la carga lateral un montón, digamos, no es poca cosa. Es muy importante. Pero vamos a ir a otro lado ahora, digamos. Fue mejor como idea, digamos, esta, hasta ahora, fue sin lugar a ninguna duda. Vamos a ver la distribución. La distribución, sin embargo, es muy parecida. ¿Qué gana? O sea, ¿por qué motivo esto es mejor que eso? Mejor dicho, esto sí es factible, esto no es factible. Porque al margen de que esté la biela más derecha, no me refiero a eso. O sea, ¿por qué es, digamos, una cosa factible desplazar el eje de cigüeñal y no el perno? Porque la presión de los gases, el pistón no lo desequilibra el cigüeñal. Lo único que hace es darle menos carga, pero no lo vuelca al pistón, como cuando desplazamos el perno. Son dos cosas diferentes. Entonces, desplazando el eje del cigüeñal, sí tenemos menos carga lateral. Después vamos a otro punto. ¿Para qué puede servir o para qué no puede servir? En este caso, para el motor de carrera, aunque tenga menos valor de carga lateral, no nos sirve. Curiosamente, porque ese efecto, digamos, en el punto muerto superior, me hace un efecto de quedar parado el pistón también, porque queda muy derecha la biela. O sea, estamos digamos, lo que lograría al desplazar el eje del cigüeñal es tener como una biela más larga, digamos, que también baja los valores de carga lateral. Pero me preocupa, me complica otro tipo de cosas, digamos, por eso es que no lo uso. Pero un auto de calle, digamos, no es mala idea para un auto de calle, digamos, sin fuera ningún tipo de duda, por eso que lo están haciendo, digamos. Se viene de fábrica, no todos, pero muchos autos vienen con el cigüeñal. Mucha gente no se dio cuenta, pero si lo miden va a ver que no está en el centro, digamos, muchos de ellos. Seguimos limando, digamos. ¿Qué nos queda por tocar acá? A ver, ¿qué se puede imaginar posible, digamos, ¿no es cierto? El largo de biela, sabemos que no podemos jugar con él. El desplazamiento del perno, también, digamos. Lo que sería aconsejable, sin lugar a ningún tipo de duda, es que la fresadura esta que le tenemos que hacer acá, diferente una a la otra, en el diseño del pistón, el pistón pasaría a ser como el traje que se hace para una persona, digamos, ¿sabes? O sea, no podés con una misma matriz hacer un pistón para una marca, para otra marca, porque de repente te queda de un lado más pesado, de un lado más liviano, y eso sí influye en este punto, digamos, ¿cierto? Si ponemos una biela, vamos a volver a cero, a cigüeñal, por favor. ¿Está en cero otra vez? Vamos a poner una biela ahora 5 milímetros más corta. Y mire dónde nos fuimos acá, ¿no? Con la biela más corta. O sea, es al revés obviamente, que la biela más larga. Desgraciadamente tenemos que usar una biela que no es muy larga, porque le gusta al motor, pero los valores de carga lateral del pistón los tenemos que analizar. Entonces, todo este preliminar que estamos viendo ahora es para diseñar el pistón. Acá tenemos que hacerlo. O sea, ¿qué lo puedo hacer ahora? Digamos, es agarrar el pistón, diseñarlo y saber dónde tengo el baricentro de los dos ejes y ponérselos acá para saber el resultado que me da, digamos, de ese equilibrio, porque hay veces que no puedo llegar a compensarlo en su totalidad por diferentes causas, digamos, ¿cierto? Pero trabajamos para que quede equilibrado lo mejor posible. Ese sería el camino adecuado. El otro, ENI, digamos, está considerado ya porque le estoy dando una medida de 25 milímetros justamente para no tener el pistón con un vuelco muy grande, digamos, porque el baricentro se corrió relativo al eje del perno, generando una cupla en cada vez que cambia de sentido, digamos. En este caso está estudiado, digamos, y lo estudiamos, pero bueno, tratamos lo posible de jugar con la alternativa esa de pistón, tampoco un pistón que sea tan corto como para que no sirva para nada, pero tiene que ser lo más corto posible para que sea lo más liviano posible. Si ponemos un pistón muy alto, evidentemente va a pesar más inútilmente, digamos, no tiene ningún sentido que sea más alto. Acá tenemos más o menos alternativas, por supuesto que después hay otras cosas, la biela del centro de percusión, que es un fenómeno que ocurre, la relación de la biela con el radio de la biela, o sea, acá está más o menos
tenido en cuenta un montón de otras cosas que no la quisiera meter ahora porque son muy complejas para ganar nada. Traje lo gordo, digamos, discutimos de lo gordo y hablamos de todo esto para encontrar el camino que corresponde. ¿Hay algún tipo de ventaja que se puede hacer cuando si por alguna razón el baricentro del pistón no corresponde, digamos? Ojo que el baricentro lo pueden medir ustedes, ¿eh? Porque si ponen un pistón apoyado sobre el eje del perno, digamos, se da cuenta si está en equilibrio o no y cuánto más o menos se puede ver. Y una de las formas de corregirlo es sí desplazando el eje de media, porque es tanta la diferencia que genera que lo compensar sin ningún problema. Pero ahí tenés que ir muy y un montón de otras cosas que lo mejor que le puedo aconsejar es poner el perno en el centro y olvidarse de todo el resto. No jueguen nunca con ese tipo de cosas, sino porque hay que tener una cosa de trabajar para encontrar un resultado con mucha precisión. Nosotros compramos un software que no es lo que están viendo ahora. Lo que están viendo ahora es un programa que hicimos que nos llevó no menos de 6 meses el desarrollo de este programa, trabajando 8 horas por día, porque tiene que tener en cuenta un montón de cosas para llegar a estos resultados. Y el otro programa es muy poderoso para analizar un montón de otras variables que con eso sí llegamos a obtener. Si no sabemos el baricentro dónde está y un montón de alternativas, no podemos saber. Volvemos otra vez, entre otras variables, la fuerza de gas, ¿no es cierto? Diría, bueno, ¿cuánto es esta fuerza? Cada motor es diferente al otro, digamos. Bueno, tenemos elaborada un valor determinado, una curva de esa fuerza relativa digamos, al giro del cigüeñal de un motor de TC2000 de 300 caballos y usamos eso como base, digamos. Si el motor en vez de 300 va a tener 280 o 320, lo que hacemos es una paramétrica de esa curva, digamos, aumentándole el valor que va relacionado con el giro del cigüeñal, que es bastante preciso. No es exactamente lo ideal, pero no podemos hacer una evaluación de lo que no conocemos. Todavía no lo armamos, todavía no lo hicimos, tenemos que tener una estimación aproximada. O sea, la fuerza del gas está hecha en forma real en algunos casos y si no, digamos, usando una parametrización de los valores de esa curva que tenemos como base. Después, chequeando últimamente, digamos, ¿no es cierto? El valor de potencia es este, digamos, en este caso, digamos, sería la idea, es un valor estimado y con este valor sí podemos usar la curva perfecta porque la tenemos con un motor probado con esta potencia. ¿Por qué ponemos la potencia acá? Porque sabemos exactamente qué correlación hay entre la presión y la potencia. Entonces directamente sabiendo la potencia vamos y hacemos la curva correspondiente. Después, el mu, digamos que andaba por acá, no lo alcanzo a ver. Ahí está el mu acá, perdón, sí. Eso es la fricción del perno, digamos, ¿cierto? O sea, también eso influye, digamos, con la carga. La fricción tiene que ver con dos variables, una de ellas es la carga y otra de ellas es la velocidad. Digamos, estudiando las dos pudimos saber cuánto es el esfuerzo de vuelo y la fricción en el perno, digamos, con respecto a, digamos, a la carga, a la caída del pistón. Bueno, con todos estos preliminares, digamos, vamos a empezar a diseñarlo el pistón. Digamos, acá tenemos, en primer lugar, el estudio de la parte de la cabeza, teniendo en cuenta la compresión, teniendo en cuenta el entrecentro de las válvulas, teniendo en cuenta la inclinación de ellas, el desplazamiento si lo hubiera, digamos, ya sabemos la forma que tiene que tener la cabeza aproximada, con su pisadura, con todo como corresponde, y con todo esta alternativa sabemos exactamente cuánto tiene que ser el largo del pistón, digamos, porque la falda podemos jugar con ella, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso no lo hicimos. Vamos a poner un ejemplo. Acá está equilibrada en la falda de 9.5 9.7. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué le gustaría? ¿Que sea más largo? ¿Que sea más corto de acá a acá? ¿O al revés? Vamos a jugar un cachito con eso ya que tenemos este software para poder analizarlo. A ver. B más corto. Bueno, ahora vamos a hacer. ¿Cuánto menos? B tenía 9,7. ¿Cuánto querés que tenga menos? 7 décimas, ¿no? Que jugamos con muy poquitito. Un poquito más, ponele.
7,7. Ahí está, poner 7,7. Ya está. Acá estábamos con una carga distribuida perfecta. Ahora tenemos 2,77 y 2,19. Se nos fue al diablo. ¿Qué pasó? La distribución se nos fue al diablo. Entonces vamos a ver ahora con la gráfica. No están más las dos juntas, están separadas. La verde está arriba, la roja está abajo. ¿Entendés? O sea, le está generando, digamos, una carga mayor, digamos, porque no está equilibrado. La fuerza lateral que genera la biela no está distribuida entre los dos puntos. Entonces lo vuelca. Ahora lo hacemos al revés. Ponele el valor que tenía acá y no era ese que tenía. Ah, sí, está bien, sí, está bien. Y en el otro ponerle también una diferencia aproximada como le puso a él. Ahí está. A ver qué hace ahora. Igual, 274 contra 222. Y vamos a ver, ahora está arriba el rojo, no el verde. ¿Entendés? O sea, la carga se fue de un lado hacia el otro de la pata del pistón. No, ya, digamos, ya está claro. Yo el largo de biela lo elegí por el dato que le di clases atrás de cuánto tiene que tener el largo de una biela para un motor de 4 válvulas, y acá no me escapo. Ese es el largo de biela que tiene que tener. La biela no la toqué por ahora. O sea, no la voy a tocar. A no ser de que por 1 milímetro me quede arriba del bloque, entonces sí le bajo 1 milímetro al largo de la biela para no hacer un invento. Porque el pistón estoy en el mínimo en la altura y se me escapa para afuera, y bueno, 1 milímetro menos la va a tolerar sin ningún tipo de problema, pero juego con ese largo de la biela. O sea, esto tiene que ver nada más con todo lo que hablamos, con el baricentro del pistón en cada uno de los ejes, con, digamos, la posición de la falda con respecto al eje del perno, digamos, que estamos viendo también, con el largo de la biela, digamos, y con algunas variables más, digamos, que son más finitas, pero de cualquier manera de eso depende la distribución. O sea, no es problema de que el pistón tiene que tener una falda mucho más larga tampoco. Vamos a poner un ejemplo. Suponete que ahora vamos a poner A. ¿Cuánto le habíamos puesto mayor? A la habíamos hecho más chica. Bueno, por eso. Ahora vamos al revés. A ponerla mucho más larga, digamos, ponerla en 12 milímetros. Ahora vamos a hacer el pistón más largo. ¿Y qué logramos? Todavía no está el resultado, ¿no? Sí. 220, 277. Vamos a ver la curva ahora. La verde otra vez para arriba, o sea, haciendo el pistón más largo en la parte inferior, ¿no es cierto? En una palabra, la verde, volvió otra vez. La verde es... Ahora me mataste, acá está, es esta. O sea, aumentamos la carga en la parte superior haciendo una falda más larga. Raro. Pero obedece a una auténtica alternativa física, digamos, sin lugar a ninguna duda, ¿viste? Si vos ponés... te llega a necesitar las manos. Si esto, digamos, sería la falda del pistón, digamos, y el perno, por determinado, digamos, depende de un montón de cosas, pero este ejemplo es típico de lo que te voy a explicar. Si acá, ¿me tenés el segundo micrófono? Acá lo apoyo en dos sitios, digamos, ¿no? Entonces, esté apoyado aquí. Y apoyo una carga determinada, digamos, en un punto determinado. Suponete que lo apoyo acá. Si apoyo en el centro, teóricamente, esta carga va a pesar igual acá y acá, cerca de 2 balances. Si yo la desplazo hacia acá, la carga, ¿cuál va a pesar más? No toco nada, acá va a pesar menos. Y corro esta para acá hasta que quede con la misma distancia que acá que va a pesar más. Imagínate, yo tenía acá, digamos, un valor, la carga que le pongo arriba siempre es igual. Si acá va a cargar más y acá va a cargar menos, si yo corro esta base para acá, voy a cargar igual. La disminuye la potencial de tener el mismo valor de acá que de acá. Es un problema exclusivamente de ese lo que pasa es que lo ves de una manera, lo que pasa es que estoy dando un ejemplo
muy elemental, porque allá depende de otras cosas, porque la biela no va en un valor angular exacto, tiene una inclinación, el vector difieren un montón, el baricentro, difieren un montón de alternativas y no son iguales las distancias. En este caso son parecidas, pero lo que te quiero explicar qué es lo que está pasando cuando ponemos una falda más larga o más corta y qué es lo que pasa en realidad. Digamos, la realidad es al revés de lo que pensás. Digamos, vos si pongo una falda más larga y sabés que logro, el pistón queda más guiadito. No, queda menos guiadito. Porque la carga genera mucho más en la parte superior y lo tiende a volcar al pistón con la falda más larga. Genera un momento. Eso son cosas preliminares con resultados obviamente muy buenos. O sea, esto no está equivocado, esto corresponde a la realidad, no hay duda ninguna. Después el resto de lo que veas o que te imagines, te lo explico. Pregúntamelo las veces que quieras, pregúntemelo y le explico el motivo. Estos resultados son físicos, son de la física, y curiosamente no depende de otra cosa más que de estos variables. Pero hay otras cosas para analizar. Vamos a seguir avanzando un poquitito más. Si quieren volver atrás, porque quieren que analicemos algo más de esto, jugando para un lado o para el otro, podemos verlo y podemos ver los resultados inmediatamente sin problema. Recién había dicho que únicamente sí, cortaba la biela, sí, si tenemos el problema que el pistón se iba para arriba. 1 milímetro, digamos. Sí. Poco. Si en vez de cortar la biela, sí, bajo el cigüeñal. Bueno, digamos, sería válido si puede, digamos, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que normalmente el cigüeñal tiene un eje determinado, o sea, habría que hacer un intermedio entre uno y el otro, digamos, o sea, es bastante complejo correrlo. Vamos a hacer una bancada más grande, debilitaría la tapa de la bancada, o sea, sí es factible, no está mal lo que dice. Pues es factible, pregunte. Sí, es factible, claro, sí, porque digamos, estamos hablando de la distancia del eje del cigüeñal a la parte superior del bloque, así que la distancia esa depende de la altura del bloque o del eje ese hacia abajo. Si ese no puede correr hacia abajo, si no hay peligro de nada, no veo inconveniente ninguno porque lo haga, digamos, es lo mismo, no varía para nada. ¿A alguien se le ocurre tocar algo más de esto para poder ver resultados, para por lo menos ver para qué lado vamos? Igual. Sí. Ponemos A igual a B, ¿a eso te referís? Y estamos bastante cerca, 2.46 contra 2.50. A ver. Aumentamos B, digamos, ¿y qué vimos? B es mayor, es menor. No mayor, menor. Sí. No, depende de qué lugar aumenta la falda, hacia arriba o hacia abajo. Aumenta la carga en la parte de arriba. ¿Y qué pasaría? ¿Incrementarías el mu en algo nada más? Claro. Y no compensaría el No, para nada. No. Eso no. Digamos, mejora, digamos, varía la fricción que genera el pistón, digamos, con respecto. Muy mínimo. Muy mínimo. Sí, eso no. Lo tenemos en cuenta, porque tenemos que tener en cuenta, digamos, cuando trabajás en la parte de investigación, tenés que ser un poquitito de todo, fundamentalmente de detective, digamos, matarlo, la sangre, todo ese tipo de cosas son fundamentales para poder tener resultados lo más reales posible. No es que somos demasiado quisquillosos, sino vivimos de un mundo de tratar de ser superiores para poder ganar, digamos, ¿viste? O sea, hacer las cosas que lo demás no se le ocurra tener, digamos, y tenemos toda una elaboración que otros tendrán, digamos. En nuestro país, digamos, no he visto mucho de los software que tenemos y todo eso que estén en uso, pero bueno, en el mundo exterior sí, se ha visto en Europa. En una palabra,
todo esto tiene que ver con buscarle la vuelta, digamos, una cosa así, para poder hacer que un pistón tenga mejor rendimiento que otro, digamos. Entonces esa es la realidad. Para eso no es un problema de voluntad, ni es un problema de cortar y probar, porque vas a cortar y probar un rato largo para llegar a un resultado. Y curiosamente ese resultado te sirve para ese caso. Cambio variables y vamos a otro motor y tener que empezar otra vez de nuevo a cortar y probar. La idea nuestra fue diseñar el pistón, fabricar la matriz, hacerlo completamente, digamos, y eso hicimos para el motor de carrera. O sea, sabemos, lo hicimos como un traje, digamos, lo hicimos para esa persona, digamos. No hicimos un pistón que puede servir para eso o para 20 cosas más, lo hicimos exclusivamente para ese motor. Hemos tenido satisfacciones, anduvo muy bien, digamos, muy liviano, pesa 250 gramos, es bien liviano, con un diámetro de 84, 86 milímetros. Esto es lo que les muestro, digamos, ¿cierto? Bueno, de ahora en adelante, Rafael, sí. me preguntan si el pistón es más liviano, ¿qué pasa con la carga lateral? Ah, bueno, digamos, si el pistón es más liviano, tendríamos que ver. ¿Cómo? Sí, perdóname. Sí. Ahí tendríamos que hacer un estudio relativo a lo que hablamos antes, porque los valores, digamos, de carga que tiene el pistón, digamos, tienen que ver con dos variables, con la presión de los gases y con la energía producto de la masa por la velocidad. Entonces, las dos cosas tendrían que entrar en juego. Si el pistón es más liviano, la fuerza de los gases es la misma, no cambia, digamos, la variable va a cambiar esa energía, digamos, y va a generar de repente un valor mayor, digamos, de carga y no menor, al revés, al ser más liviano. No sé si estuviste cuando me miraste extrañado, digamos, si estuviste pensando. Porque bueno, evidentemente si por alguna razón tengo la biela y recibe la carga entera y no pese nada, hipotéticamente que el pistón no pese nada, entonces la carga lateral es total. Si en cambio tiene que vencer o generar una energía en el movimiento del pistón, la carga que recibe la biela es menor, no es mayor. No, porque la energía la lleva el pistón, no olvido la biela. La biela también lleva la parte alternativa. Así está contestado, digamos, a la persona que pregunta. Sí, todo. Ahora tendríamos que ir al otro lado. No sé si convendría hacer un break o no estamos en hora todavía. Porque vamos ahora a otra etapa que no tiene nada que ver con lo que hablamos, digamos. O sea, seguimos pensando en esto. Si hay algo que se le ocurre preguntar a alguien, lo vemos después y después vamos directamente a la parte de diseño. Acá ya, ¿eh? Bueno, tú ya... Sí, preguntó alguien si el pistón es más liviano y vamos a tener menos carga lateral contra el cilindro. La carga lateral yo la hablé la vez pasada, digamos, no la carga lateral, sino los valores de carga sobre el cojinete, digamos, ¿no es cierto? Si yo pongo un pistón más pesado, digamos, le expliqué que los valores, digamos, totales de carga sobre el cojinete el pico es menor. Como estamos hablando del pico, digamos, si es menor la carga en el cojinete, es menor la carga contra el cilindro, porque la biela está inclinada en un valor determinado. ¿Por qué? Porque no es solamente la fuerza, sino la fuerza más la energía producto, digamos, de la velocidad necesaria del pistón. Eso es todo. O sea, es lo mismo que hablamos la vez pasada. Si tengo menos pico, si tengo un valor de carga menor en el cojinete, voy a tener un valor menor de carga contra el cilindro, porque las dos están vinculadas. Una de un lado, otra del otro lado. O sea, evidentemente es lo mismo. El pistón más liviano tiene más carga lateral, no menos. Esa no es la ventaja, digamos, tiene otra ventaja. En este caso tiene digamos, menor, digamos, menos energía en el cambio de sentido. Y bueno, en este motor, que ya lo vamos a ver, que está ahí por ahí anotado, pero me acuerdo de memoria, el pistón que pesaba 250 gramos generaba una fuerza de 1000 kilos, digamos, en el cambio de sentido. Él mismo, no la biela, solo él, digamos. ¿Vale? Si es más liviano, seguro que mejor. Digamos, ya entramos en otro mundo. Después hay que ver qué perdemos siendo más liviano, digamos, ¿cierto? Pero lo vamos a ver después, ¿no? Nos quedamos sin diálogo para después. Break.
de 20 minutos y regresamos. Acá y sabemos que la fechadura, el centro del solo está corrido ejemplo 2 décimas